Soy Ignacio Manuel Sánchez Barrancos y coordino el grupo de trabajo de ecografía de SENFIC. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SENFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. Lo que quería contaros es que en nuestras últimas actividades de formación estamos incluyendo una formación o una pequeña información sobre un protocolo nuevo que se está utilizando en la valoración de la congestión. Pacientes con insuficiencia cardíaca o con enfermedad cardiorrenal crónica, en los cuales una manera muy visual, sin ningún tipo de medición compleja, ni ecuación o algoritmo que no sea fácil de entender, permite que evaluemos un grado de congestión ya no solo vascular o intravascular, que es lo que medimos habitualmente cuando medimos el calibre y la colapsabilidad de la cava, sino más allá de eso, poder evaluar cómo están congestionados algunos tejidos o algunos órganos que están capsulados, como por ejemplo el hígado o el riñón, y especialmente el riñón, porque esta sistemática surgió en los pacientes postoperados de cirugía cardíaca para valorar el riesgo de fallo o congestión renal que predecía un fallo renal grave y por lo tanto ponía en peligro la vida de los pacientes. En realidad se trata de evaluar el flujo venoso de las venas suprahepáticas, de la porta y de las venas renales interlobulares, una vez que ya tenemos constancia de que la cava está dilatada. Tiene un paciente que sospechamos que tiene un cierto grado de congestión y ya tiene una vena cava inferior muy dilatada. Hacemos una evaluación del flujo de las venas suprahepáticas, de la porta y de las venas interlobulares renales, y solo observando la morfología de ese flujo podemos evaluar niveles de congestión ausentes o leves, moderados o incluso severos. A mí me parece que esta técnica tiene una gran potencia visual porque no necesita nada más que reconocer los patrones normales de flujo. Por ejemplo, en las suprahepáticas, el patrón normal es un flujo trifásico con una onda positiva por contracción auricular y luego dos ondas negativas consecutivas, una en fase sistólica que es de mayor amplitud que la de la fase diastólica, en condiciones normales. En cuanto hay congestión, se altera ese patrón y en los grados leves moderados la onda sistólica se hace más pequeña que la diastólica y en los grados severos la onda sistólica se hace positiva y vemos un patrón bifásico. Es solamente un aspecto visual de reconocer un cambio en una morfología. Cuando miramos la porta, en realidad lo que valoramos es un flujo a través del Doppler pulsado que suele ser continuo y poco variable. De hecho, entre la velocidad máxima y mínima no hay habitualmente más de un 30% de diferencia, mientras que en los niveles de congestión leve o moderada esa variabilidad puede aproximarse al 50% y en los niveles de congestión severa la variabilidad supera el 50%, incluso la onda de flujo portal se puede hacer retrógrada, bifásica. Y cuando miramos las venas interlobulares renales, en realidad, como son venas muy pequeñitas que están cerca de las arterias que las acompañan, cuando hacemos un pulsado en la estructura del riñón, lo que vamos a dibujar es el flujo arterial y el flujo venoso. El flujo arterial tiene una fase sistólica clara y otra diastólica bien diferenciada, mientras que en condiciones de no congestión el flujo venoso es continuo. Cuando hay un nivel de congestión leve o moderado, el flujo venoso se hace bifásico, con una onda sistólica y otra diastólica, y en los niveles de congestión severa, el flujo venoso renal se hace solo diastólico monofásico. Y eso es pues una fotografía, ¿no? Una imagen que te está describiendo un nivel de congestión mayor o menor. Y eso sirve sobre todo para el manejo de tratamiento diurético
o la predicción de la utilidad del fluidoterapia en este tipo de pacientes, y nos sirve, en definitiva, en la toma de decisiones sobre la marcha de forma rápida, con una perspectiva además evolutiva, porque si lo que hacemos es eficaz, vamos a ver revertir los patrones de congestión hacia normal con una facilidad de identificarlos claramente, y eso nos va a dar la pista de que estamos haciendo un manejo correcto de una determinada situación. En fin, esto en realidad lo que yo quería transmitiros es que este aspecto de la ecografía clínica, que es novedoso y que se utiliza mucho en unidades de insuficiencia cardíaca y en las unidades de críticos, se puede extrapolar al domicilio de pacientes, por ejemplo, que están con enfermedades terminales o crónicas graves, para saber dosificar el esfuerzo terapéutico, para saber adaptar el esfuerzo a la situación cuando todavía tiene remedio, o incluso en un paciente paliativo, pues cuando uno ya está viendo realmente que la congestión es severa y no tiene reversibilidad, pues acompañar a la familia y al paciente en ese momento sin utilizar medidas que supongan encarnizamiento terapéutico o un sobretratamiento injustificado. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto.